Los caminos del amor de Bárbara Cartland, capítulo 5. Ella es encantadora, absolutamente encantadora. Lady Lovell dijo: «Debes decirme, Valiant, dónde la conociste y por qué nunca antes habíamos oído hablar de ella». El marqués pensó que Lady Lovell, que lo conocía desde que era un niño, siempre había sido aburrida. No le gustaba su forma demasiado entusiasta de hablar, y la forma en que una vez que comenzaba con un tema, se comportaba como un perro con un hueso. De hecho, se preguntaba exactamente qué le estaba diciendo Romana al Lord Presidente del Tribunal Supremo en el otro extremo de la mesa. Cuando Lord Lovell lo había llamado la mañana anterior para discutir una dificultad sobre el límite común de sus propiedades, había dicho antes de irse: «Estoy seguro de que no querrá romper su tradición de dar un almuerzo, como siempre lo ha hecho, para el Lord Presidente del Tribunal Supremo. Se quedará con nosotros mañana por la noche y sé que está deseando volver a Sarney Hall». Era un arreglo anual que el marqués había olvidado y sabía ahora, incluso con la excusa de estar en su luna de miel, que sería grosero rechazar a un anciano que había sido amigo de sí mismo y de su familia desde que tenía memoria. «Por supuesto», respondió. «Estaré encantado de dar la bienvenida al Lord Presidente del Tribunal Supremo, con usted y Lady Lovell, y por supuesto a todo el séquito, como siempre lo he hecho». Lord Lovell se había reído. «Me temo que esto hará que seamos 12, ya que su señoría, como sabrá, viaja con estilo. Pero puedo tranquilizarlos diciendo que su capellán privado es un hombre mucho más agradable que el que tuvimos que soportar el año pasado». «Eso sin duda es un alivio», comentó el marqués. Tan pronto como Lord Lovell se fue, envió al señor Barham de inmediato para decirle que habría un almuerzo al día siguiente. Aunque ninguno de los hombres se lo mencionó, ambos se preguntaban cómo reaccionaría Romana a su primera ocasión especial, que era bastante importante. Lord Lovell era el Lord Teniente del condado, y ya había anunciado que deseaba retirarse dentro de un año. Era obvio que recomendaría al rey que el marqués tomara su lugar. Como Lord Teniente que representaba oficialmente a su majestad, era absolutamente esencial que su esposa fuera todo lo que era deseable desde el punto de vista de la corte del rey. El señor Barham era muy consciente de esto, y varias veces en los últimos años había temido que el marqués pudiera casarse con alguien que no podría ocupar el puesto que se le exigía. No era tan importante en Londres en la sociedad disoluta que rodeaba al príncipe de Gales, pero en el país la propiedad y la dignidad eran esenciales. El marqués no expresó sus temores, pero cuando estaba solo, el señor Barham se aseguró de que Romana haría todo lo que se esperaba de ella. Al mismo tiempo se dio cuenta la mañana siguiente de que su empleador estaba nervioso. Mirando hacia abajo de la mesa sobre la profusión de adornos de oro de valor incalculable colocados entre los platos de Sèvres, que contenían los enormes melocotones y las uvas moscatel que se cultivaban en los invernaderos de Sarne, el marqués se preguntó qué demonios podía estar diciendo Romana al Lord Presidente del Tribunal Supremo. Era obvio que el anciano, una figura muy distinguida y guapo incluso para su edad, la escuchaba muy atentamente, y el marqués no había pasado por alto el hecho de que no había hecho ningún esfuerzo por dirigir una palabra a su capellán, que estaba sentado al otro lado. De hecho, fue una fiesta exclusivamente masculina, con la excepción de Lady Lovell y Romana. Lord Lovell estaba a la izquierda de Romana, y pensó que ella debería haber hablado con él, o al menos haberlo atraído a la conversación con el Lord Presidente del Tribunal Supremo. De repente tuvo el horrible temor de que ella lo estuviera tomando en su confianza, y preguntándole si era posible romper un matrimonio que había tenido lugar en circunstancias tan infelices. Luego se dijo a sí mismo que ella no haría nada tan reprobable, o desde su punto de vista escandaloso, y sin embargo no estaba seguro. ¿Qué más podrían estar discutiendo tan fervientemente?, se preguntó, y luego le resultó difícil volver a pensar en Lady Lovell. «Todos hemos estado anhelando que te cases durante tanto tiempo, Valiant», decía. «Después de todo, no es solo importante para usted personalmente tener una esposa, sino que significa mucho para Sarney Hall y para el condado». Esperó a que el marqués estuviera de acuerdo con ella, y como él no habló, continuó: «Tan pronto como termine tu luna de miel, vendré a hablar con tu esposa,
y la persuadiré para que me ayude con tantas organizaciones benéficas que lamentablemente carecen de sangre nueva y nuevas ideas. Hizo una pausa para mirar por la mesa a Romana, que estaba hablando con notable animación con el Lord Presidente del Tribunal Supremo. Luego dijo: «Qué contenta estaría tu querida madre de saber que estás casado y no con una de esas jóvenes rápidas y de moda que hay en Londres, sobre las que hemos escuchado tantas historias espeluznantes». El marqués sintió que Lady Lovell estaba presumiendo demasiado de su larga relación al hablar de una manera que no habría tolerado de nadie que no tuviera la edad suficiente para ser su madre. «No debes creer todo lo que escuchas», comentó mordazmente. «Trato de no hacerlo», respondió Lady Lovell con una sonrisa, «y por supuesto puedo entender, querido Valiant, que debido a que eres tan atractivo y tan bien dotado de los bienes de este mundo, es imposible que la gente no cotillée sobre ti». Entonces, como si de repente se filtrara a su mente bastante estúpida que el marqués estuviera molesto, comprobó lo que había estado a punto de decir, y simplemente agregó: «Estoy tan feliz por tu matrimonio con una chica tan agradable». El marqués no pudo evitar preguntarse qué diría Lady Lovell si supiera sobre las circunstancias en las que él y lo que ella llamaba una buena chica se habían casado. El marqués no pudo evitar preguntarse qué diría Lady Lovell si supiera sobre las circunstancias en las que él y lo que ella llamaba una buena chica se habían casado. El hecho de que hubiera estado inconsciente en la casa de una prostituta difícilmente sería la idea de Lady Lovell de una buena manera de comenzar su vida matrimonial. Volvió a mirar hacia abajo de la mesa a Romana, y luego sintió que todo su resentimiento por lo que había sucedido se apoderó de él en una ola de furia. Lady Lovell podría decir que había sido altanero y que era muy consciente de ello, pero siempre había tenido mucho cuidado de no ultrajar las propiedades o exponerse a ser criticado innecesariamente. Siempre había sido particularmente cuidadoso cuando estaba en el país, por lo que nunca invitó a sus amigos más disolutos a Sarney Hall. A diferencia de la práctica de otros nobles, las mujeres que embellecían sus fiestas en invierno o sus fiestas de carreras en la primavera siempre eran miembros aceptables del Beaumont. Fue por lo tanto aún más exasperante pensar que se llegara a sospechar de que su esposa no era de ninguna manera la niña inocente que parecía ser, y no podía evitar preguntarse qué tan pronto pasaría antes de que aparecieran algunos de sus amantes. Estaba bastante seguro de que se daría cuenta de lo que eran por la mirada en sus ojos, incluso antes de que cualquier insinuación en lo que dijeran lo hiciera consciente de la verdad. El marqués se encogió ante la idea de encontrarse en tal situación, y dado que se había encontrado casado con Romana, había pensado, mientras subía las escaleras o por los pasillos, que los ojos de sus antepasados en sus retratos enmarcados en dorado lo miraban con desprecio. Había logrado evitar una catástrofe tan grande que ellos mismos, aunque sabía que en un gran número de ellos se habían comportado de lo que hoy se habría considerado una moda escandalosa. Sin embargo, nunca habían traído mala sangre a la familia, ni siquiera el Sardá, que había sido conocido por sus amores en el reinado del rey Carlos II, había sido lo suficientemente tonto como para casarse con una de las mujeres sueltas que abundaban en la corte real. En cambio, había elegido a la muy respetable, aunque más sencilla, hija de un duque vecino, y la había dejado en el campo mientras vivía una vida desenfrenada en Whitehall. Al mirar el hermoso pero disoluto rostro de este antepasado, se dio cuenta de que era lo que él mismo tenía la intención de hacer en el futuro. Su esposa, como muchas de las anteriores castellanas de Sarne, se quedaba allí con sus hijos, mientras él, cuando le convenía, iba a vagar por su cuenta. Sin embargo, incluso ese placer ahora se le negaba, y sabía que el señor Barham tenía razón cuando insistió en que, por el momento, en cualquier caso, él y Romana deberían estar juntos para evitar que Lord Kirkhampton hiciera un escándalo de su separación. «Es intolerable», pensó el marqués. Pero si era honesto, no le había resultado aburrido salir con Romana, y anoche en la cena, cuando ella no había estado tan nerviosa y asustada de él como lo había estado al principio, habían tenido una conversación bastante interesante. Mirando hacia atrás, el marqués se dio cuenta de que ella no había dicho mucho, pero lo había sacado sobre el tema de sus caballos y hablaron de una manera diferente a la noche anterior.
Pensó, a menos que fuera un acto, que ella parecía realmente interesada en las razones por las que sus caballos habían ganado tantas de las carreras clásicas en los últimos años. Ahora se preguntaba si ella estaba hablando con el Lord Presidente del Tribunal Supremo sobre las carreras, pero pensó que era poco probable. Nunca pudo recordar que su señoría mostrara interés alguno en el deporte de los reyes. De hecho, en sus visitas anteriores a Sarney Hall, lo había considerado algo aburrido, a menos que la conversación fuera sobre los asuntos legales, lo que tendía a reducir el campo de discusión. Romana y el Lord Presidente del Tribunal Supremo seguían hablando, y el marqués sintió que su ira aumentaba. Él estaba seguro ahora de que ella estaba siendo indiscreta, y por eso se preguntó cómo podría evitar que ella dijera más de lo que ya había dicho, y luego supo que era imposible. Tan pronto como hayas terminado tu luna de miel, Valiant, dijo Lady Lovell a su lado, daré una fiesta para presentar a tu esposa a nuestros vecinos. Puedes imaginar lo curiosos que son. De hecho, su matrimonio fue un shock para todos nosotros. Pero, ¿por qué tuviste que ser tan precipitado para que ninguno de nosotros tuviera tiempo de enviarte un regalo? Como debe haber leído en The Gazette, mi esposa está de luto, respondió el marqués, sabiendo que estaba esperando su respuesta. Sí, leí eso, respondió Lady Lovell, pero me dijo muy poco. Fue su padre o su madre quien había muerto. Su padre. ¿Y quién era él? El marqués se dio cuenta, un tanto tardíamente, de que ni el señor Barham ni él habían pensado en una respuesta a este tipo de pregunta. Su nombre era Wardle, respondió, sonriendo para quitarle brusquedad a su tono. Soy consciente de eso. Lady Lovell se rió. Pero háblame de él, ¿dónde vivía? Mi esposo dijo ayer que conocíamos a algunos Wardles que vivían en Leicestershire. Pensó mientras hablaba que esta era la suma total de su conocimiento en lo que respecta a Romana, y se maldijo a sí mismo, o más bien al señor Barham, por no haber adquirido o inventado más detalles. Ahora era muy consciente de que la curiosidad de Lady Lovell se haría eco en docenas de otras mujeres una vez que comenzaran a reunirse con ellas nuevamente. Era inconcebible que él, el aristocrático marqués de Sarney, se casara con una donadie, y pensó salvajemente que el señor Barham y él tendrían que sentarse e inventar toda una historia familiar para hacer que su matrimonio con Romana sonara creíble desde el punto de vista social. Apenas puedo decir la verdad, pensó con amargura. Se imaginó a Romana como la había visto por primera vez tirada en el suelo con la huella de la mano de Lord Kirkhampton en su mejilla. Se dio cuenta con alivio de que el almuerzo estaba llegando a su fin y esperaba que Romana se diera cuenta y se pusiera de pie. «Maldita sea», murmuró en voz baja. «Ella no sabe cómo comportarse». «¿Cómo se llamaba la madre de tu esposa antes de casarse?», Lady Lovell acababa de preguntar. Mientras hablaba, Romana se levantó a regañadientes, todavía teniendo una última palabra mientras lo hacía con el Lord Presidente del Tribunal Supremo. Miró a Lady Lovell, que también se levantó. «No importa», le dijo al marqués, como si estuviera a punto de responder. «Estoy segura de que tu esposa me dirá todo lo que quiero saber. Al mismo tiempo, no la dejes demasiado tiempo antes de unirse a nosotros. Es tan malo para Level beber Oporto, pero nunca puede resistirse». Caminó del lado del marqués mientras hablaba y se unió a Romana, que la estaba esperando en la puerta. Cuando las dos damas se fueron, los caballeros se sentaron de nuevo, excepto que el Lord Presidente del Tribunal Supremo caminó hacia el final de la mesa para sentarse junto al marqués en la silla desocupada por Lady Lovell. Mientras lo hacía, comenzó. «Te felicito, Sarney. Y no es una figura retórica. Ha sido un placer que no puedo describir conocer a la hija de Arnold Warnell y descubrir que está casada contigo». Con cierta dificultad, el marqués logró exclamar. «¿Conocía al padre de mi esposa?». «Muy bien», respondió el Lord Presidente del Tribunal Supremo. «De hecho, nuestra amistad fue una de la que estoy extremadamente orgulloso». El marqués no esperaba mostrar demasiada sorpresa que estaba sintiendo mientras el Lord Presidente del Tribunal Supremo continuó. «Si alguna vez hubo un hombre que merecía reconocimiento no solo en este país, sino en el mundo, ese era Arnold Wardle. Pero por supuesto,
Se había retirado mucho y supongo que la guerra fue fundamental para evitar que se le acercara como debería haber sido. ¿De qué manera?, preguntó el marqués. Mi querido muchacho, cuando hay un hombre de la habilidad de Arnold Warden, es una vergüenza absoluta, que no debería haber sido reconocido de una manera tan apropiada. Pero en cambio, su esposa me dice que durante años ha sido ignorado y obviamente olvidado. El marqués eligió sus palabras con cuidado, no deseando parecer tan ignorante como realmente era. ¿Por qué crees que merecía tal reconocimiento, mi señor? ¿Por qué?, preguntó el Lord Presidente del Tribunal Supremo. Como no hay ningún erudito griego, en mi opinión, en ninguna otra nación que pueda sostener una vela a Wardle, sus traducciones de las obras de Sófocles están más allá de cualquier otro erudito, y sus poemas de Píndaro fueron tan magníficos que considero, solo para ellos, que deberían haber sido galardonados con el título de caballero. El marqués no dijo nada, y el Lord Presidente del Tribunal Supremo continuó. Me culpo por no hablar de él ante el primer ministro, pero como la guerra nos hizo olvidar muchas otras cosas de importancia, incluida la cultura y los autores que, como usted bien sabe, nunca han recibido el reconocimiento legítimo o han sido apreciados adecuadamente en este país. Este era el caballo de batalla favorito del Lord Presidente del Tribunal Supremo, por lo que continuó despreciando el hecho de que los británicos en su conjunto eran solo una raza inculta que nunca había alentado o recompensado a sus hombres de letras. Pero el marqués se estaba devanando los sesos. Ahora pensó que debía haber oído hablar de Arnold Wardle. Estaba seguro de que cuando estaba en Oxford sus libros habían formado parte del plan de estudios de las lenguas clásicas que había estudiado. El griego no había sido de particular interés para él después de haber dejado la universidad, pero era consciente de que si Lord Presidente del Tribunal Supremo estaba realmente impresionado por el padre de Romana, entonces otras personas sentirían lo mismo. El Lord Presidente del Tribunal Supremo seguía hablando de su amigo, y luego dijo con una leve sonrisa: Te he admirado como deportista, Sarne, pero ahora esperaré a admirar tu intelecto. Nadie podría casarse con la hija de Arnold Warden sin una fuerte concepción de la influencia que la filosofía griega y el pensamiento griego han tenido en el desarrollo de la humanidad. Nunca había sospechado en el pasado que estuvieras interesado en tales cosas. Ahora siento que debo disculparme contigo por mi estupidez. Espero que no hagas nada por el estilo, dijo rápidamente el marqués. Su esposa me dice que ha trabajado con su padre desde que murió su madre. Espero que ahora pueda terminar su trabajo actual, que él no pudo completar él mismo. Debes animarla, Sarne. El mundo simplemente no puede permitirse perder a un genio como Wardle o la herencia que nos ha dejado. El marqués, que no estaba muy seguro de lo que debía responder, sonrió, y el Lord Presidente del Tribunal Supremo extendió su mano para ponerla sobre su brazo. Ustedes son jóvenes, dijo, y como todos los jóvenes solo se preocupan por el día de hoy y el disfrute que trae. Prométeme que animarás a tu esposa a completar la obra de su padre. Es importante, desesperadamente importante para el futuro de todos aquellos que buscan conocimiento. El Lord Presidente del Tribunal Supremo estaba hablando tan intensamente que el marqués solo pudo decir: Por supuesto, mi señor, si me lo pides, haré todo lo posible en mi poder para ayudar a Romana como sugiere. Gracias, dijo el Lord Presidente del Tribunal Supremo. Y si tiene éxito, como tengo la sensación de que está bien calificada para hacerlo, entonces incontables generaciones en el futuro también se lo agradecerán. Asombrado, pero sintiendo que, si esta conversación continuaba, podría poner su pie en ella, el marqués se levantó y los otros caballeros lo siguieron a él y al Lord Presidente del Tribunal Supremo al salón donde Lady Lovell y Romana los estaban esperando. Como el Lord Presidente del Tribunal Supremo tenía que estar en camino, solo hubo tiempo para decir adiós y agradecer al marqués por un excelente almuerzo. Ahora no olvides tu promesa, hijo mío, dijo mientras el marqués caminaba con él hacia la puerta principal. Lady Lovell fue más efusiva. Tu esposa es dulce, y estoy feliz por ti, querido Valiant, dijo. Qué inteligente de su parte encontrar a alguien tan perfecto no solo para ti, sino para Sarne Hall. Cuando los 3 carruajes en los que habían llegado sus invitados se alejaron,
El marqués se quedó mirándolos con una expresión de algo desconcertada en su rostro. Descubrió que Romana no estaba a su lado en los escalones, sino que había regresado al salón. Ella estaba leyendo un periódico cuando él entró en la habitación, pero lo dejó rápidamente como si temiera que él no esperara que ella se preocupara por tales cosas. Mientras caminaba hacia ella, pensó que una vez más parecía asustada. «Lo siento», dijo mientras el marqués llegaba a su lado. «¿Por qué?», se preguntó. «Sé que me vas a decir que hablé demasiado con el Lord Presidente del Tribunal Supremo, y no lo suficiente con Lord Lovell, pero fue difícil. Entiendo que conocía a tu padre. Sí, y dijo cosas tan amables y maravillosas sobre papá. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve una conversación realmente inteligente con alguien». Habló sin pensar, y luego se detuvo y miró con aprensión al marqués. «Lo siento», dijo de nuevo. El marqués se echó a reír. «Ciertamente eres muy franca, Romana. Ahora me doy cuenta de que he oído hablar de tu padre, que he sido extremadamente negligente al no saber más sobre ti antes. ¿Por qué no me dijiste quién era?» «Pensé que no estarías interesado o que significaría algo para ti». El marqués sonrió un poco irónicamente. Era bastante obvio que Romana no tenía una opinión muy alta de su intelecto. «Da la casualidad de que estudié griego en Oxford. Estoy seguro, por lo tanto, de que debo haber leído uno o más de los libros y tratados de tu padre». «¿Lo has hecho?», Romana exclamó, y no había duda del deleite en su voz. «Fue hace mucho tiempo», dijo el marqués, «y estoy seguro de que ahora estoy bastante oxidado, pero me atrevo a decir que lo que he aprendido volverá a mí». «Por supuesto que lo hará», dijo Romana. «Es algo que nunca olvidas, y los libros de papá están, por supuesto, en inglés. Desafortunadamente, no hay ninguno en su biblioteca». «¿Lo has mirado?», preguntó el marqués. «Sí, por supuesto», respondió. «Quería leerlos de nuevo yo misma». «Entonces enviaremos copias». «Tengo uno que no había terminado conmigo», dijo Romana, «pero tal vez eso no te interese». «Me interesaría mucho», respondió el marqués, «aunque tengo la sensación de que no podré ayudarte, como sugirió el Lord Presidente del Tribunal Supremo, a terminar el libro de tu padre». «Me gustaría que lo intentaras, mi señor». Habló impulsivamente y luego dudó. «A menos, por supuesto, que te aburra». «Has dejado muy claro lo que piensas de mi capacidad intelectual», dijo el marqués. «Pero así como me ha sorprendido todo lo que he aprendido sobre ti, tal vez pueda sorprenderte de mí mismo». «Estoy segura de que lo harás». «Puedes mostrarme lo que tienes contigo esta noche», dijo, «pero ¿puedo sugerir que por lo que queda de la tarde vayamos a dar un paseo? He arreglado visitar una de las granjas en el lado oeste de la finca, pero si lo deseas, podemos posponerlo». «No, por supuesto que no», dijo Romana rápidamente. «No debemos desperdiciar la luz del sol. Puede llover mañana». «En cuyo caso», dijo el marqués, «sin duda pasaré el día mirando mi griego antes de que puedas tener la oportunidad de decirme lo ignorante que soy». «Estaría demasiado asustada para hacer eso», dijo Romana. Ella habló a la ligera, pero el marqués tuvo la idea de que esta era otra forma en que podía asustarla. Cuando regresaron de su viaje, el señor Barham los estaba esperando con las cartas que habían sido traídas de Sarne House en Londres por un mozo. «Las felicitaciones están llegando, mi señor», dijo, «y ya han llegado más de 50 paquetes que contienen regalos». El marqués gimió. «¿Significa eso que tendré que escribir y agradecer por ellos?» «Me temo que sí», respondió el señor Barham, «pero para hacerlo más fácil, reconoceré su llegada y luego podrá escribir a gusto». «Tal vez pueda ayudarte», sugirió Romana impulsivamente. El marqués arqueó las cejas y luego dijo, «¿Por qué no? Después de todo, los regalos son para la novia y el novio. Excepto por los parientes cercanos y amigos cercanos, la gente estará tan contenta de recibir una carta tuya como una mía». «Siempre escribí las cartas de papá para él», dijo Romana. «Así que estoy muy feliz de hacer las tuyas». «Estaré extremadamente agradecido», respondió el marqués. «Si hay algo que realmente detesto es tener que escribir cartas». «Con el resultado», sonrió el señor Barham, «de que son cortas y muy al grano».
Haré todas las que tengan que ser largas, prometió Romana. Estoy seguro de que lo harás extremadamente bien, dijo el marqués, y agregó: ¿No has oído, Barham, lo que acabo de descubrir sobre su señoría? ¿Qué es eso?, preguntó el señor Barham. El marqués le dijo lo que el Lord Presidente del Tribunal Supremo había dicho. Pero por supuesto, exclamó el señor Barham. Me he estado preguntando todo este tiempo por qué el nombre Wardle sonó como una campana. Pero nunca se me ocurrió por un momento que Arnold Wardle pudiera ser un pariente y mucho menos tu padre. Romana sonrió un poco. Supongo que debo parecer tan estúpida, dijo, que nadie espera que tenga un padre tan brillante e inteligente. Es bastante injusto. El señor Barham pensó que se veía tan joven y encantadora, y por lo tanto, era poco probable que alguien esperara que ella también fuera inteligente. Sabía que nada podía ser mejor o más alentador para el marqués que descubrir que su esposa no era la entidad que él había pensado que era, pero desde el punto de vista de un erudito muy importante. Recuerdo algunos de los poemas que tu padre tradujo, le dijo en voz alta a Romana, y pensé que eran absolutamente hermosos. También los amo, dijo Romana. Aprendí algunos de ellos cuando era muy pequeña, y cuando lo ayudé a traducirlos me di cuenta de lo brillante que era el poder expresar el significado fundamental del autor en inglés, cuando algunas de las palabras griegas me parecían intraducibles. Siempre pensé que debía ser así, coincidió Barham. Los pensamientos griegos son profundos, por lo que el vocabulario mundano ordinario es tan inadecuado para expresar la profundidad y amplitud de lo que estaban tratando de decir. ¿Entiendes?, comentó Romana con un pequeño suspiro. Yo también quiero entender, dijo el marqués, como si sintiera que lo estaban dejando fuera. Es por eso que esta noche debes derribar el trabajo de tu padre que tienes contigo, y trataremos de trabajar juntos en ello. Solo me aburro, y temo que te aburra. Si estoy aburrido te lo diré, respondió el marqués, pero tengo la sensación de que lo voy a encontrar absorbente e interesante. Lamento alterar sus planes, interpuso el señor Barham. Pero una razón por la que deseaba verlo, mi señor, era decirle que el jueves el señor Evan Stanley venderá 50 de sus mejores caballos. ¡Buen Dios!, exclamó el marqués. ¿Por qué no me dijeron eso antes? Me temo, mi señor, que la carta se retrasó en llegar a Sarney House, y había estado allí durante 2 días antes de que llegara aquí esta mañana. Le dije a Stanley que estaba interesado en al menos media docena de sus puras sangres y en una yegua de cría. Sí, lo sé, mi señor, y él le escribió personalmente, pero como le he dicho, la carta se retrasó. ¿Dices que la venta es el jueves? Sí, mi señor. Dice en su carta que tendrás la selección antes de que la pongan a subasta. Apenas hay tiempo para que yo lo haga, dijo el marqués en un tono irritado. ¿O tienes alguna sugerencia? Estaba pensando, respondió el señor Barham, que lo mejor sería que usted y su señoría viajaran a Londres mañana. Su señoría podría quedarse en Sarney House o, alternativamente, viajar de regreso a Badlock, donde el señor Stanley tiene sus caballos, y pasar la noche, como lo ha hecho antes, en The Green Dragon. Sí, por supuesto que lo haré, aceptó el marqués. Y significaría que podría ver los caballos a primera hora de la mañana antes que comience la venta. Se detuvo un momento antes de continuar. Quiero ver sus caballos al galope. Hay 3 que estoy seguro de que deseo incluir en mis propios establos. Los otros son desconocidos para mí. Ese sería un excelente arreglo, dijo Barham. Y luego, si regresas a Londres inmediatamente después de la venta, su señoría solo necesita pasar una noche sola en Sarney House. No deseo ser una molestia para ti, dijo Romana. Me quedaré aquí si lo prefieres. El señor Barham miró rápidamente al marqués y ambos estaban pensando en Lord Kirkhampton. Creo que sería mejor si fueras con su señoría, sugirió Lord Barham. Da la casualidad de que estoy seguro de que podrás pasar el tiempo comprando. La señora Hughes me ha informado que hay bastantes cosas que se requieren urgentemente para tu ajuar. Romana se echó a reír. No puedo pensar en lo que pueda hacer. Nunca he tenido tanta ropa hermosa en mi vida. De hecho, nunca puedo decidir cuál usar a continuación. Estoy seguro de que la señora Hughes estará muy dispuesta para prepararte una lista, dijo Barham con una sonrisa.
Entonces llevaré a la señora Mayfield de compras conmigo, dijo Romana. Pero me temo que será una expedición costosa. Dudo que gastes tanto como su señoría en los caballos que le compra al señor Stanley, respondió Barham. Iré ahora y haré los arreglos. Había un brillo en sus ojos mientras miraba al marqués para preguntar. Como estoy seguro, mi señor, tendrás prisa. Desearás viajar en tu faetón y conducir el nuevo equipo de castaños, y me sorprenderé mucho si no bates tu propio récord a Londres. Eso es exactamente lo que pretendo hacer, dijo el marqués. Y espero, Romana, que no te sientas nerviosa si viajamos a una velocidad casi sin precedentes. Te cronometraré, mi señor, respondió Romana, y lo único que me pondrá nerviosa es si los castaños no se ponen a rascar. Lo harán, dijo el marqués con confianza. O los pondré directamente a la venta en Stanley. Todos se rieron y el señor Barham pensó que sus dos jóvenes protegidos se estaban comportando exactamente de la manera que él quería. Mientras viajaban a Londres, Romana sabía que se sentía muy diferente de la forma en que se había sentido en su viaje a Sarney Hall. Luego había estado aturdida, desconcertada y al mismo tiempo asustada hasta que fue difícil pensar en otra cosa que no fue el dolor persistente del moretón en su mejilla. Ahora podía reír y hablar con el marqués sin estar nerviosa, por lo que supo después de anoche que ya no le tenía tanto miedo como antes. Era como si el mero hecho de que ella fuera más inteligente que él, en un particular, lo hiciera menos impresionante y menos amenazante. Ella le había mostrado un poema que su padre había traducido, y él se las había arreglado con algunos tropiezos para leerlo en el griego original, mientras que ocasionalmente admitía francamente que no tenía idea de lo que significaba cierta palabra. Luego, cuando comenzaron con los poemas que estaban inacabados, a Romana le pareció como si se hicieran amigos casi hasta el punto de la camaradería. Discutieron sobre la traducción. «Estás equivocado, estoy seguro. Esa no es la palabra correcta», declararía Romana. Y el marqués respondía, «¿Por qué no? Encontrarás exactamente la misma palabra que ha sido usada por tu padre en otro poema». Era mucho más rápido y perceptivo de lo que ella jamás había imaginado que sería, y cuando leyó en voz alta algunas de las versiones de su padre en forma poética, pensó en la profundidad de su voz y la manera en que pronunciaba las palabras y las hacía sonar como si estuvieran musicalizadas. Era bien pasada la medianoche cuando el marqués había mirado inadvertidamente el reloj y Romana había dicho apresuradamente: «Oh, lo siento. Debería haberme detenido hace años. Me dejé llevar por el trabajo de papá y olvidé que no podía significar lo mismo para ti». «He disfrutado cada momento», dijo el marqués. «Y te estoy diciendo la verdad, no solo estoy siendo educado». Romana lo había mirado inquisitivamente, como si apenas pudiera creer lo que había escuchado, y luego había sonreído. «Me gustaría que papá pudiera oírte decir eso», dijo. Siempre estaba tan ansioso de que los jóvenes entendieran la grandeza del pensamiento griego. Creía que les ayudaría en todo lo que hicieran, y especialmente en la política. ¿Estás sugiriendo ahora que es algo en lo que debería interesarme más de lo que ya hago? Creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque en este momento de nuestra historia necesitamos políticos fuertes. ¿Para combatir a Napoleón? Por supuesto. Podemos odiarlo, podemos temerle, pero no hay duda de que tiene una fuerza mental y física que amenaza a toda Europa, y nosotros también. El marqués se sorprendió. No estaba acostumbrado a que las mujeres tomaran un interés inteligente en la política. «Tenemos un armisticio», declaró extensamente. «¿Y cuánto tiempo crees que va a durar?», Romana preguntó. Comenzaron a discutir de una manera enérgica cuando el reloj del manto marcó la 1 en punto, y Romana se puso de pie de un salto. «Oh, lo siento mucho», declaró. «Deberíamos habernos ido a la cama hace bastante tiempo, pero me desviaste hacia otro tema por completo, y uno por el que me siento interesada». «Eso es obvio», dijo el marqués. Y otra de sus sorpresas: «Si hay más de ellas, me tendrás boquiabierto como un yóquel o teniendo un ataque al corazón». «Al menos eso será mejor que verte sofocar tus bostezos», dijo. «¿Eso es lo que me viste hacer la primera noche que estuvimos juntos?». Ella soltó una de sus pequeñas risas espontáneas. «Oh, no. Entonces me estabas golpeando con tus ojos y golpeándome con tus vibraciones,
y todo lo que quería hacer era huir, alejarme y esconderme en algún lugar. Había un pequeño temblor en su voz que le decía, aunque había hablado en broma, que recordaba lo real que había parecido en ese momento. «Espero que ahora ya no me tengas miedo», dijo el marqués en voz baja. Ella lo miró y él estaba casi segura de que el parpadeo del miedo ya no estaba allí. Luego dijo: «Tú has sido tan amable y tan comprensivo con papá, que no creo que nadie que ame el griego pueda asustarme como lo hizo Lord Kirkhampton». «Olvídalo», le aconsejó bruscamente el marqués. «Es lo que voy a tratar de hacer», respondió Romana. Ella dio un pequeño suspiro que fue de alivio. «Esta noche», dijo, «no pensaré ni en él ni en lo que nos ha sucedido. Solo recitaré los poemas de papá hasta que me duerma». «Entonces estoy seguro de que dormirás bien», dijo el marqués. «Buenas noches, Romana». Extendió su mano y mientras ella ponía sus dedos sobre ella, se los llevó a los labios. La sintió temblar, pero pensó, aunque no estaba muy seguro, que no era lo mismo que cuando temblaba de miedo porque él estaba cerca de ella. Luego, como si fuera tímida, se alejó rápidamente de él y salió de la habitación antes de que pudiera volver a hablar. El marqués se quedó en el manto pensando durante mucho tiempo antes de que él también se fuera a la cama. Decidido como estaba en conducir sus caballos con notable experiencia, no era un momento para conversar. Mientras miraba brevemente a Romana, vio que ella estaba sonriendo y supo que se estaba divirtiendo. No había nada que el marqués disfrutara más que tratar de batir un récord, incluso si era suyo, y fue con un aire de triunfo que se retiró de Sarney House en exactamente 10 minutos, menos del tiempo que había tomado en su viaje anterior. Romana estaba mirando su reloj que había sostenido durante todo el viaje. «¡Lo has hecho! ¡Lo has hecho!», gritó. «No puedo esperar para volver mañana y decirle al señor Barham que lo hemos logrado». «Barham no es el único que estará interesado», respondió el marqués. «Escuché que todos los chicos del establo en Sarney Hall estaban apostando sobre cuánto tiempo tomaríamos». «Seguramente no deberían ser alentados a apostar», señaló Romana con primor, pero sus ojos se reían. El señor Barham había arreglado que cenaran temprano, y el marqués partiría inmediatamente después para Baldock. «Podrás conducir la mayor parte del camino a la luz del día, mi señor», dijo, «pero de todos modos, si te retrasas, hay luna llena esta noche». El cielo estaba despejado y había sido un día muy cálido y soleado. Después del país, Londres parecía polvoriento y sucio, y a pesar de la magnificencia de Sarney House, Romana estaba contenta de que regresaran al país mañana. La señora Mayfield estaba, sin embargo, encantada de verla. «Te ves muy diferente de cuando te fuiste de aquí, mi señora», dijo, «y mucho más hermosa, si puedo decirlo». «Gracias», dijo Romana, «pero, como puede ver, la ropa hace la gran diferencia». «Estoy segura de que usted es hermosa, aún sin esa ropa». «Sí, pero como puede ver, dicen que aún me faltan más. No puedo creer que es lo que me falte. Sin embargo, debe acompañarme de compras». Después del almuerzo, el marqués dijo cortésmente: «Como aún hay tiempo, me gustaría irme rápidamente ahorita que ya hemos terminado la comida. Entonces, me iré sin cambiarme». «¿Será bastante seguro para ti, quiero decir, cuando la luz del sol del día se desvanezca?» «Bastante seguro», respondió el marqués con una sonrisa. «Escuchaste al señor Barham decir que hay luna llena esta noche». «Sé que ha habido accidentes terribles cuando está oscuro», dijo Romana. «Papá nunca conduciría de noche si pudiera evitarlo, o permitirme salir después del crepúsculo». Estaba bastante segura, mientras hablaba, de que el marqués supondría que su padre no conduciría tan bien ni tendría caballos tan buenos como él. «Tienes razón en eso», dijo para su sorpresa, «pero a papá le encantaba la buena carne de caballo, y cuando descubrí después de su muerte que no quedaba dinero, me culpé por no darme cuenta de lo caros que eran los caballos, y cómo debería haber vendido un buen número de ellos cuando papá se enfermó por primera vez». «Eras demasiado joven para hacer frente a tales cosas», comentó el marqués.
Creo que la verdad era que mi cabeza estaba en las nubes y la poesía, siendo tan hermosa y de otro mundo, no es muy práctica. Uno no espera que una mujer sea en absoluto práctica, respondió el marqués. Y ahora, Romana, puede seguir siendo de otro mundo mientras yo me enfrento a todo lo que es material y banal. Eso es exactamente lo que me gustaría hacer, dijo Romana, pero de alguna manera suena bastante perezoso. Sucede que hay bastantes cosas prácticas que también puedes hacer, dijo el marqués, como entretener al Lord Presidente del Tribunal Supremo y no olvidarse de ser muy amable con el Lord Teniente. Romana dio un pequeño grito. Ahora está siendo horrible. Te prometo que compensaré a Lord Lovell la próxima vez que nos encontremos con él. Ella habló con tanta preocupación que el marqués le aseguró: realmente no necesitas preocuparte por él. Es más bien un viejo aburrido, al igual que su esposa me aburre. No tenemos que verlos más a menudo de lo necesario. ¿Pero son importantes e influyentes en el condado? Yo también, respondió el marqués, y tú también lo serás. Ahora me estás poniendo nerviosa, protestó Romana. Ya me pregunto cómo puedo hacer todas las cosas que Lady Lovell dice que quiere que haga. Haremos que Barham resuelva exactamente lo que es necesario y lo que no, dijo el marqués. No estoy haciendo que te molestes con comités interminables. Por lo general, implican una gran cantidad de conversaciones y no mucho lo hacen. Romana se echó a reír. Estoy segura de que eso es cierto. Cuando mamá ayudaba a organizaciones benéficas, siempre le resultaba mucho más fácil ir y hacer las cosas ella misma, en lugar de sentarse alrededor de una mesa y decidir qué se debía hacer. Hablaremos de eso en el camino a casa, sugirió el marqués. Ahora realmente creo que debería irme. Sí, por supuesto, dijo Romana. ¿No quieres un vaso de oporto? No. Bebo muy poco cuando estoy conduciendo, respondió el marqués, y eso, te lo aseguro, es la mejor manera de evitar un accidente. Le gustó la forma en que ella le sonrió con aprobación. Tenía miedo cuando te conocí, le dijo, de que bebieras. Ahora me doy cuenta de que eres muy abstemio. Tienes muchas cosas que aprender sobre mí, dijo el marqués, pero espero que cuando me haya ido, solo pienses en la sublime poesía de tu padre. Romana se rió un poco, pero luego no lo contradijo, y él pensó que ciertamente no lo halagaba ni lo abrumaba con sus cumplidos como siempre lo habían hecho otras mujeres. Mientras se alejaba de Sarne House y Romana se despedía de él desde la puerta, se preguntó exactamente qué sentía ella por él, y sabía que había preguntas a las que tarde o temprano le gustaría tener una respuesta. Cuando se fue, sintiéndose bastante sola, Romana entró en el salón. Por primera vez pudo apreciar las imágenes, las hermosas decoraciones y las flores que perfumaban la habitación con su fragancia. Sabía que habían sido arreglados apresuradamente una vez que la familia se dio cuenta de que volverían por la noche. Todo era muy lujoso y todo era muy hermoso también. Al mismo tiempo, sin el marqués se sentía solitaria e inesperadamente sola. Al principio lo había odiado tan fervientemente que había sido casi una agonía cada vez que lo veía, pero ahora pensaba que era interesante hablar con él, y era emocionante de una manera extraña que no podía explicar tener un hombre para ella sola. Tengo mucho que hacer mañana, pensó. Me iré a la cama y llevaré un libro conmigo en caso de que descubra que no puedo dormir. Fue a la biblioteca a buscar uno y pensó que toda la habitación parecía estar oliendo a su dueño. Estaba su monograma coronado por una cresta en el secante y en el tintero, en la parte posterior de muchos de los libros y en las yeserías que coronaban el espejo sobre la chimenea. Era casi como si dejara atrás una atmósfera de sí mismo, y era tan vívida que ella sentía casi como si estuviera a su lado. Apresuradamente, porque no quería pensar en él tan intensamente, eligió un libro y subió las escaleras. Una criada la estaba esperando, pero luego fue a buscar a la señora Mayfield. Su señoría es sabia en irse a la cama temprano, ahora que su señoría se ha ido, dijo la señora Mayfield. Estaremos ocupadas mañana y espero que eche de menos a su señoría. Es difícil separarse cuando nos acabamos de casar. Sí, por supuesto, estuvo de acuerdo Romana. Estábamos diciendo abajo, mi señora, que nunca ha habido una pareja tan extraordinariamente guapa como usted y su señoría.
Estamos felices de que por fin haya encontrado una esposa y esté más feliz que nunca, y eso es un hecho. ¿De verdad lo creen? Romana preguntó lentamente. Ciertamente había algo mal cuando estuvo aquí por última vez, respondió la señora Mayfield. Debe haber sido tu accidente lo que lo molestó tanto, pero ahora es todo sonrisas y satisfacción. Pero ahí, eso es lo que un matrimonio feliz hace por ti. Romana no dijo nada. Solo se preguntó cuando se metió en la cama si alguna vez sería posible para ella hacer feliz al marqués. Ciertamente nunca había pensado que fuera posible hace 3 días, pero anoche había sido diferente, muy diferente. Sin embargo, parecía imposible que ella pudiera significar algo tan importante en su vida o él en la de ella. Leyó un poco y luego debió haberse quedado dormida. Lo siguiente que supo fue que alguien estaba llamando a su puerta. Se despertó y descubrió que la vela al lado de su cama estaba baja, pero todavía estaba encendida, y por un momento no pudo pensar dónde estaba. Entonces ella recordó. Estaba en Londres. El golpe vino de nuevo. ¿Quién es? Es el vigilante nocturno, mi señora. Romana pensó que era extraño, pero estaba segura de que él no llamaría a su puerta a menos que fuera algo urgente. Espere un minuto, gritó. Se levantó de la cama y tomando una elegante bata de satén y encaje que la señora Mayfield había dejado sobre una silla, se la puso y deslizó sus pies en un par de zapatillas de satén a juego. Fue a la puerta y la abrió. Afuera había un anciano sosteniendo una linterna en la mano. Lamento molestarla, mi señora. ¿Qué pasa? Preguntó. Hay una señora diciendo que debe verte. Le dije que su señoría se había retirado, pero ella dijo que era realmente urgente, una cuestión de vida o muerte. ¿Vida o muerte? Romana cuestionó. Sí, mi señora. Ella dijo que no despertaran a nadie más, como yo quería hacer, y nadie debía saber excepto yo que la había llamado. No puedo entender de qué se trata todo esto, dijo Romana. ¿Preguntaste el nombre de la dama? Sí, mi señora, pero ella no lo daría. Ella dice que le diga a su señoría que vino de Dingledall. Romana inició. ¿Estás segura de que eso es lo que dijo? Sí, mi señora, Dingledall, decía ella. Romana respiró sin aliento. Bajaré las escaleras, dijo al vigilante nocturno. Iré de inmediato. Sabía quién había llamado para verla. Debía ser algo muy importante para que Nicole viniera a Sarney House en medio de la noche. Fin del capítulo 5 de la novela Los caminos del amor de Bárbara Cartland. Espero que la estén disfrutando mucho. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.